Mi abuelita me traía siempre aquí a las misas de la fiesta patronal. Mucho orgullo de ser de aquí y que tengamos este monumento. Nos sentimos muy orgullosos porque es una gran joya que tenemos, ¿no? Pues se nos afigura que cómo le harían las personas, qué ciencia de personas que trabajaron en este convento. Pues una mezcla de todo, ¿no? Una mezcla de indígena, colonial, de todo tipo. De ahí para acá se sentaba una mujer que llegaba a los pies hasta aquí donde está la pila. Sí, mi pueblo es muy antiguo y tiene mucha historia. Sí, venía mucha gente y por eso la Semana Santa aquí la pasaban. Mis abuelos me lo contaron, sí, mis abuelos me lo contaron. Y aquí está el patrón Santo Domingo. Pues viene uno así en la carretera y lo ve uno grande. Pues a lo mejor gente que no conoce este lugar pues dirá, ¿qué será? Santo Domingo de Guzmán es una construcción de 5.999 metros cuadrados de cantera blanca, que se ubica en el municipio de Santo Domingo de Yanguitlán, en el estado de Oaxaca, a 2.140 metros sobre el nivel del mar. La Ñuñuma o Mixteca, la tierra de la gente de las nubes, era, en la época prehispánica, un lugar privilegiado por su riqueza no solo natural, sino también cultural, social y económica. Pues recordemos que los mixtecos de la parte alta, desde antes de la conquista, tenían ya un corredor controlado hasta Monte Albán. Burgoa nos habla de los bosques y ríos, manantiales, venados y animales de caza que abundaban. Una región rica y fecunda, ubicada estratégicamente en un punto donde el comercio exterior tenía un encuentro. Pero digamos, toda la comunicación del corredor del Valle Central hasta el sureste siempre estuvo transitada. Entonces los reinos mixtecos tenían todo este corredor de entrada y una zona altamente poblada. Había en la Mixteca cerca de 1 millón de habitantes, era una zona densamente poblada precisamente por la importancia y la riqueza económica que tenía. Entonces aquí se concentra la mercancía que se distribuye a los demás pueblos. En uno de los valles, la llanura más ancha de la Mixteca Alta, paso obligado de la ruta comercial, se encuentra Yanguitlán. Yanguitlán es una palabra náhuatl que significa llano grande o tapete de plumas de quetzal, como lo llamaban nuestros antepasados antes de la llegada de los españoles y mucho antes de la llegada de los mexicas a este territorio. Nuestros abuelos se identificaban con un tapete de plumas de quetzal que significaba la abundancia. Lo que hoy es una pequeña ciudad de 831 habitantes fue entre el 1000 y el 1500 después de Cristo el centro cultural y político de la zona. Son cerca de 130 pueblos que pertenecían a Yotzocay.
y justamente Yanguitlán se queda en la cabeza, ¿no? La primera referencia escrita donde aparece Yanguitlán es en el Códice Mendocino. Ahí se presenta la conquista de varios pueblos, entre ellos Yanguitlán, que van a ser obligados a rendirle tributo a los tenochcas. El mismo interés que tenían los tenochcas por la zona es compartido por los españoles. En fecha temprana, 1523, Hernán Cortés le da la encomienda de Yanguitlán a Francisco de las Casas, y es de alguna manera un premio porque este personaje trae las cartas del rey de España, donde se le dan ciertos títulos a Hernán Cortés como capital general de la Nueva España, y se le reconocen sus dominios. Yanguitlán se resiste. Aquí no fue una completa la conquista, ¿no? Yanguitlán ejerce políticamente hablando una estrategia de llegar a un acuerdo con la corona española, ¿no? Para que ellos se quedaran y se les respetara su rango. La llegada de los españoles a la ciudad y el encuentro con la sociedad yanguiteca se conocen a profundidad gracias a la existencia del Códice de Yanguitlán. En el caso de Yanguitlán sí hay mucho sustento dentro de lo que hay las mismas crónicas de los recién llegados, ¿no? de los frailes. Tenemos crónicas posteriores, códices. En particular Yanguitlán, que tiene un códice que nos cuenta la historia de la época del siglo XVI, porque no es precortesiano, es cortesiano. Nos cuenta los títulos originarios del pueblo, y nos cuenta un poco que esta es una zona muy poblada. Esta es quizás la lámina más importante del códice. En ella aparecen diversos personajes. El personaje central español, sentado en una silla de caderas que lleva el rosario, es probablemente el obispo Ortiz de Zárate. Vemos que el personaje lleva el pie descalzo, y ese es un signo en este lenguaje codificado de juez. Y ese pie descalzo está tocando el glifo toponímico de Yanguitlán, o sea, estuvo ahí en calidad de juez. ¿Y con quién habla este personaje? Precisamente con Siete Mono. Entonces, ¿de qué nos está hablando probablemente esta lámina? De la confirmación de este personaje que antes de la visita del obispo no se llamaba Don Domingo, tenía otro nombre, y es él quien lo confirma y le da este nuevo nombre, pues que tenía todo un significado al ser el nombre del santo, ¿no? Yanguitlán fue sometida. El antiguo señor mixteco, Siete Mono, bautizado, y su poder político y administrativo utilizado a favor de la corona española. Durante el proceso de la transición cultural se le denomina al espacio una encomienda, ¿no? Entonces se sigue recibiendo finalmente tributo, como se acostumbraba en el momento prehispánico, se sigue recibiendo el tributo hacia esa zona. Los españoles utilizan la castellanización para que la gente que va aprendiendo el idioma y la religión vayan siendo involucrados y se vuelvan los funcionarios medios de la burocracia española. La Orden de los Dominicos hizo su entrada en la Mixteca en 1528. Eligen a Yanguitlán como su centro de operaciones. Sin embargo, cuando llegan a Yanguitlán, los frailes dominicos, ya existían intereses creados y hay una suerte de alianza entre don Francisco, el encomendero, y la jerarquía indígena formada por Siete Mono, que es conocido como Don Domingo, el Illa o gobernante de Yanguitlán, el sacerdote prehispánico, sacerdote Ñusabi, Don Domingo, y otro personaje, Don Juan. El códice nos narra los conflictos entre Don Francisco, Siete Mono, los líderes indígenas y los frailes, ocasionados más que nada por factores económicos, derivados en parte por la construcción del templo. Parte de los tributos que recibía el encomendador era ni más ni menos que oro en polvo, además de toda una serie de bienes y de servicios
que en dado momento tendría que compartir con una empresa monumental que iba a cooptar casi toda la mano de obra de la población, así como los materiales para su construcción. Apresados en 1544, de las Casas, junto con Domingo y otros personajes, son acusados ante el Tribunal de la Santa Inquisición por obstaculizar la labor de la orden. La encomienda pasa a manos de su hijo Gonzalo de las Casas, quien ocupa Yanguitlán ya tiempo atrás, y regresan entonces los dominicos a Yanguitlán en una fecha cercana a 1547. Gonzalo de las Casas tiene una actitud similar a la de su padre e intenta obstruir el trabajo de los misioneros. Sin embargo, y a pesar de su reticencia, la construcción del edificio debió haberse iniciado hacia 1548. Entonces ya a partir de ahí, Gonzalo de las Casas dobla las manos y comienza la construcción de estos dos monumentos impresionantes que va a requerir, según Bourgois, 25 años de labores. Y cuando finalmente se decide, entonces dice, el templo que se construye acá tiene que ser tan grande como ha sido este pueblo. Los diestros artesanos yanguitecos se dieron a la tarea de construir el templo. Aprendieron con gran facilidad y paulatinamente combinaron técnicas y elementos propios con los recién adquiridos. Bueno, la obra de evangelización de los dominicos se adecuaba a la población que había en cada sitio. La población fue sometida y fue puesta en encomienda, porque estas construcciones solamente se hacían a través del trabajo de encomenderos. 6,000 trabajadores lo hacían en rondas de 600. Les dicen cómo, pero pues también ellos contribuyen y ponen y aportan. No nada más obedecen órdenes, ¿no? El diseño del conjunto respondía al proyecto arquitectónico que los dominicos habían perfeccionado después de décadas de ensayos. Cada piedra, sí es cierto, fue un diseño español. Y sí es cierto, fue un centro de evangelización importante. Pero cada piedra está perfectamente labrada. Son sillares que, a diferencia de otros templos, están perfectamente colocados, ¿no? Y cada piedra fue labrada por la gente de nosotros. Que, por ejemplo, la pila bautismal es muy prehispánica, diría yo, ¿no? Con unas serpientes y como eso, pues encontramos muchos elementos en todo el contorno de la obra. De tal forma que esta empresa, que fue la construcción del templo y del exconvento, vino a transformar ya desde ese momento la vida económica, social y política de Yanguitlán. ¿Sí? La labor de catequización involucraba un nuevo reordenamiento económico y social. El convento debía ser también una importante fábrica que utilizara los recursos naturales. Era realmente un centro que iba más allá de lo religioso, se convertía en el centro administrativo, en el centro económico, porque los frailes también buscaban incidir en las condiciones de vida y en el aprovechamiento de los recursos naturales. Se introducen nuevas tecnologías, nuevos cultivos, nuevos productos que van a tener un impacto brutal sobre la vida en estas comunidades. El resultado es espectacular. Una gran nave de 75 metros de largo, 15 de ancho y 25 de alto, con el convento adosado a un costado. Su exterior tiene el aspecto de una ciudadela medieval fortificada. Para 1575, 1580 ya estaba terminado de construir una parte, no como lo vemos ahorita, porque estos edificios siguieron construyéndose a lo largo de muchos años, durante toda la colonia. En realidad nunca tuvieron un final claro.
La arquitectura de Yanguitlán no tiene un estilo definido. Incluso en su etapa constructiva, se transforma y adecua a nuevos usos, estilos o modas, o a causa de los movimientos telúricos tan frecuentes en la zona. Es muy difícil el decir pertenece a un estilo determinado, porque encontramos, por ejemplo, toda la parte de cubiertas de la iglesia, las bóvedas, pues unas bóvedas góticas. Lo mismo que las ventanas, con los rosetones que tienen. Por ejemplo, el claustro. El claustro bajo, pues sí es un claustro gótico del siglo XVI con todas sus características. En cambio, el claustro alto, se ve que ahí ya empezó a faltar recursos y se hace ya una obra mucho más sencilla. Abajo tenemos bóvedas góticas y arriba es una techumbre a base de vigas de madera, que eso es mucho más fácil de construir. Pero era un cajón cerrado, una nave completa, corrida, cañón corrido, sin ábside. Eso era muy común. Y ya después de terminado este cañón corrido, se quitaba el ábside, se tiraba y se hacía este ábside que vemos ahorita, que es de media naranja, así se le denomina, y se ponían los contrafuertes que vemos en la parte de afuera. Es uno de estos sismos que ya acumulado va a impactar ya sensiblemente la estructura que tenía y sobre todo el templo, ¿sí? Esta nave enorme que se levanta más de 25 metros de altura, por lo que el edificio amenazaba con desplomarse, y viene una solución que le da una nueva identidad y un nuevo rostro al edificio, que es el rostro que hoy en día conocemos. Es una nueva fachada que tiene 3 calles y 3 cuerpos, pero lo más interesante es que tiene adosado un contrafuerte estilo Botarel, escalonado. Además, el tiempo de construcción del edificio pues también hace que no tenga una unidad arquitectónica muy precisa, pero sí está muy bien integrado los distintos elementos que componen la obra. Eso sí, es una de las cosas que tiene este edificio, que está muy bien resuelto. Una vez terminada la obra arquitectónica, se procedió a su decoración. Pinturas, retablos, esculturas, imágenes, frescos y demás elementos ornamentales fundamentales para la labor de catequización. Al interior del templo, en el ábside, se dispuso un impresionante retablo de 7 calles plegadas, en el que pinturas y esculturas se alternan. El retablo en su conjunto, bueno, pues es bellísimo, tiene una estructura que le han llamado en cuanto a la forma en que está desplantado, de biombo, que le da un movimiento en los planos, en lo que son las calles y los cuerpos del retablo, precioso, que va dando obviamente valores de luces y sombras a toda la talla y a toda la decoración de dorados, de pinturas, de estructuras pues que conforman esta preciosa obra, que además tiene estas maravillosas tablas del siglo XVI que son, bueno, en principio muy escasas, las que aún permanecen en México como vestigios del siglo XVI. Las tablas del retablo son obra del reconocido artista sevillano Andrés de Concha, quien se dice las realizó por encargo de Gonzalo de las Casas. ¿Cómo explicamos que, por un lado, Gonzalo de las Casas, años atrás, se haya opuesto a la misión de los frailes y haya regateado la mano de obra, y por otro lado, en cierto momento posterior, sea un benefactor que manda a traer de Sevilla, de España, a este artista connotado y completo, porque era pintor, escultor y arquitecto, Andrés de Concha, para hacer, por ejemplo, este retablo central. Sin embargo, ¿cuáles fueron las razones de este cambio en el encomendero? Yanguitlán va a experimentar
en la segunda mitad del siglo XVI un boom espectacular que hace de este personaje un ser sumamente acaudalado y busca a este pintor renombrado para que promueva la manufactura de estas grandes obras. Andrés de Concha, que para eso es contratado y viene a México, independientemente de su amplísima actividad como empresario prácticamente que se torna él en México y de la diversidad de acciones que tiene, en ese momento hace, si no él en solitario, porque esto nos queda claro que a lo mejor eran él quizás en el caso de Yanguitlán como principal, pero obviamente con un equipo más de pintores, quienes hacen las tablas que ahora conocemos como las piezas principales de este retablo actual. La verdad es que por la documentación que hay, Andrés de Concha andaba metido en fabricación de obra en toda la República. Entonces de pronto se encuentra en Oaxaca y de pronto está en Yanguitlán y de pronto está en Coixtlahuaca. Las pinturas que componen el retablo mayor, aunque cronológicamente no guardan una unidad, constituyen un ejemplo equilibrado. Entre las pinturas lo que encontramos va desde la Anunciación, después sigue la adoración de los pastores, la adoración de los reyes, la circuncisión, luego está la resurrección, la ascensión de Cristo al cielo, y luego ya viene una serie de escenas que se dan después de la muerte de Cristo, como es el Pentecostés, que es cuando la Virgen y los apóstoles reciben al Espíritu Santo, y después ya encontramos lo que son las vírgenes, que es la Virgen del Rosario, que es una advocación específica mariana de los dominicos. Después en la calle central está la Purísima. Después viene una escena muy linda sobre Cristo ya como juez dentro del juicio final. Y al final encontramos el descendimiento, que es la parte más alta. Hasta abajo, a la altura de la predela, encontramos dos pinturas más pequeñas de un formato aproximadamente 60 centímetros de alto, en donde se encuentran representados la María Magdalena y el San Jerónimo, que pues obviamente están puestos ahí porque son personajes ermitaños y penitentes que dan como este cierre al retablo. El retablo mayor tiene como el conjunto evidencia de varios siglos, ya que si bien alberga pinturas del siglo XVI, quizá por la destrucción del original, los religiosos construyeron un nuevo mueble que data del siglo XVIII. Bueno, lo que sabemos es que después del temblor fuerte que hubo a principios del siglo XVIII, se perdieron evidentemente muchas de las obras artísticas que estaban de temporalidad anterior. Entonces en el siglo XVIII es cuando evidentemente se hace este gran retablo barroco y se hacen nuevas piezas para el mismo retablo, se reutilizan las pinturas que están atribuidas a Andrés de Concha, y consideramos que en ese momento es cuando estas esculturas se producen para ese retablo y para diferentes partes del templo, ¿no? Esculturas colocadas en nichos de concha complementan el retablo. Esculpidas en poses frontales, las manos y los rostros están detallados expresivamente. En conjunto el retablo es muy armónico, aunque obviamente hay un estilo diferente entre las pinturas del siglo XVI con un estilo renacentista manierista y el retablo barroco del XVIII. Bueno, pues ya el conjunto es
armónico y bellísimo, ¿no? Es verdaderamente uno de los retablos más bellos de México. Además del retablo mayor, Yanguitlán conserva un rico acervo de bienes muebles de una gran variedad. Yo considero, aunque es algo muy personal, que Yanguitlán fue recibiendo con el paso del tiempo piezas de otras iglesias. En el caso también de los retablos laterales, seguramente algunos de ellos son retablos que se les denominan trasterrados, que fueron retablos que pertenecieron a un templo, que el templo o pudo haberse quitado o pudo haber tenido cualquier situación en la que el retablo ya no se queda en ese templo, se quita y para no perderlo lo mandan a la iglesia mayor o al templo grande. Y en el caso de los bienes culturales muebles, que son los Cristos, las esculturas, los ángeles, en el caso de los Cristos también creo que vienen de diferentes espacios. Dentro del acervo que resguarda el templo y exconvento, destacan 5 Cristos barrocos venidos de distintas latitudes. Es un gran acervo el que tiene culturalmente Yanguitlán, pero escogimos esos 5 Cristos porque cada uno tenía una especificidad en su técnica de manufactura, ¿no? En el caso del Cristo filipino, evidentemente los ojos rasgados, ¿no? Esta tendencia muy oriental, muy fino en sus tallas. En el caso del Cristo español, evidentemente el pelo rizado. Hay un Cristo de caña también, que es muy común en la elaboración, sobre todo en el siglo XVI y XVII. Y otro Cristo de goznes que tiene el movimiento en el cuello. Otras piezas son la colección de ángeles y arcángeles pasionarios que, además de su extraordinaria factura, guardan un vínculo con las tradiciones de la comunidad. Son 8 y representan a los 8 barrios que en algún momento histórico tuvo Yanguitlán. En este momento esos 8 barrios ya no existen, pero siguen estando bajo la custodia de las familias de Yanguitlán, ¿no? En Yanguitlán no únicamente tenemos patrimonio arquitectónico y patrimonio mueble. Existen también las decoraciones, la piel del edificio. Ejemplo de ello es el arco triunfal, cuyos frescos y bajorrelieves de yeso datan de la misma época que el mueble del retablo mayor. Debe haber sido por ahí de 1730 a 1740 que se concluye con esta decoración y podemos ver en todas estas partes donde está el San Pablo, todas las lacerías blancas con dorado y negro se corresponden exactamente en diseño con las que tenemos en el retablo hasta arriba. Hacen juego, por lo que podemos concluir que son de la misma época. Este San Pablo es posterior a los años 40 del siglo XX y se ve en la calidad, es bastante distinto. Sin embargo, las partes de abajo corresponden tanto en arquitectura como en color y en estilo, ya más hacia finales del 18, tal vez principios del 19. Ya se parece un poquito más a lo que denominamos neoclásico. Entonces, esto recién terminado debió ser de una riqueza impresionante, porque teníamos hoja de oro, hoja de plata, esmalte y todas las lacerías. El conjunto conventual de Santo Domingo en Yanguitlán evoluciona con el correr del tiempo. Los avatares de la historia lo han transformado constantemente. Y se sigue y permanece modificando pues en el uso y en los distintos usos que va teniendo a lo largo de estos 400 años que tiene poco más de existencia ya. Deja de ser de la orden dominica, pasa a ser secular. Aquí se atrincheraron los españoles en este exconvento. Alrededor había una fosa con agua para que no pudieran entrar los insurgentes. Cuando entramos en el siglo XIX, pues esta iglesia se vuelve zona militar, se vuelve un espacio
habitación de los militares, igual que Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca. Aquí se refugia Morelos. Parte de los tiros que se alcanzan a ver en algunas partes de las portadas y los laterales de este convento y de esta iglesia es una lucha que tiene Morelos, que se refugia aquí, contra los realistas. Con la modernidad, sin embargo, empieza el declive de la zona y con ello el deterioro del conjunto. Lo que fuera una rica fábrica en la época colonial, en el siglo XX entra en una etapa de decadencia. Se desarrolla un proceso que sobre todo en los 50 va a estar marcado por la industrialización y la atracción de mano de obra a las ciudades. Y bueno, pues en aquella época el convento pues sí presentaba un estado ruinoso. Estaba muy... algunas partes pues prácticamente se habían derrumbado. Hasta que es absorbida como uno de los inmuebles del Instituto Nacional de Antropología y de alguna manera también cambia su giro a usar partes de la propia estructura arquitectónica como un museo, y la propia iglesia tiene ese uso doble. Sigue teniendo un uso religioso y de visita museable, pues. El ataque de los insectos y aves, la inclemencia del correr del tiempo, el saqueo de los comerciantes de arte sacro y los movimientos telúricos tan frecuentes en la zona azotan y destruyen, ensucian y despojan al exconvento y las obras que él resguarda. Permanece a pesar de ello en pie, hasta que un terremoto en 1999 amenaza con acabar con el patrimonio. Y si bien desde 1997 el Instituto Nacional de Antropología e Historia había hecho un primer acercamiento para recuperar el patrimonio, es a partir del año 2000 cuando da inicio la intervención en primera instancia para evitar que el edificio se venga abajo. La obra se detiene 4 años y es hasta el 2007 cuando se reanudan los trabajos ya con un proyecto completo e integral de rescate. Desde luego que empezamos por estudiar y analizar el edificio y ver lo que estaba destruido y ver qué modificaciones se habían hecho con los distintos usos que había tenido. Teníamos también el problema de los sismos, que en el terremoto del 99 el edificio sufrió daños, al grado de que una de las dovelas grandes de los arcos formeros del templo se vino abajo. Y eso fue lo que fue ya una señal de alarma de que la estructura sí tenía ya problemas serios que había que atender. Las etapas en que dividimos la obra estuvieron en función, por un lado, de los recursos que tuvimos y por otra parte también de las necesidades que tenía el edificio, y se empezó a hacer primeramente pues toda la reestructuración de las bóvedas, que era lo más peligroso, lo más difícil de arreglar por la magnitud de aquello y la altura en la que hubo que trabajar. Tuvimos que poner andamios por dentro de la iglesia hasta llegar a las bóvedas y luego por fuera, y luego meter toda la obra de consolidación. No, eso fue muy complicado. Una vez que el edificio está consolidado, la obra involucra el dilema de cómo recuperar el conjunto original y de con qué elementos se cuenta para hacerlo. Más que transformaciones, porque el conjunto está bastante completo, por lo que hemos estado viendo. Se habían derruido muchas cosas, como por ejemplo la parte correspondiente a la hospedería. De eso no queda más que la fachada y las huellas de las ménsulas de donde estaba la arquería y las bases de las columnas. Eso nos permitió reconstruirlo porque teníamos toda la información. El asunto es que lo que se tiene que hacer y lo que hemos hecho aquí es no falsear nada, volver a respetar la estructura original del convento. En la restauración del patrimonio cultural es necesario considerar, como se hizo en Yanguitlán, una visión a futuro y que ésta no sea punto de ruptura entre lo antiguo y lo moderno. Entonces, lo que hemos tenido que hacer pues es limpiar los agregados que tenía esto, que correspondían a usos diferentes de lo que había sido el monasterio,
a volver otra vez a recuperar esos espacios y ahora ya con otro uso, porque esto ya no va a ser un monasterio. Queremos hacer un centro cultural aquí, de suerte que hemos convertido algunas de las celdas en dormitorios para poder hacer aquí seminarios internacionales. Hemos hecho regaderas, baños. Es una modernización en uno de los núcleos que había, que es un museo, aparte de la iglesia, un museo para entender la vida religiosa y la gran calidad de la obra artística del maestro de la Concha y de los objetos de arte que han sido restaurados. Conozco las técnicas de restauración, el antes y el después de la restauración, por ejemplo, también. Pero además la idea también es poder hacer seminarios pequeños de restauración, de conservación, de arquitectura de monumentos y poder tener pues una serie de cónclaves, digamos, de encerronas para estudiar los temas afines a esto, o de turismo cultural, por ejemplo. Buscar usos que sean compatibles. Por ejemplo, el centro de investigaciones que quiere hacer aquí el INA. Estamos haciendo que estos recintos sean no solamente museos muertos, sino museos vivos. No es restaurar por restaurar, sino que los edificios deben tener siempre un uso para que se conserven. Y eso es lo que se va a hacer aquí. Gracias al trabajo de investigación arquitectónico y arqueológico durante el proceso, no solo se han recuperado partes de las que se tenía conocimiento, sino que hay otras particularidades que hoy salen a la luz. Una de las cosas fue que en la puerta lateral estaba la entrada a la escalera de la torre, que ahora ya se puede ver, se puede subir por ahí hasta la azotea del templo. Entonces fue uno también de los hallazgos que hicimos. Y luego hicimos una excavación entre las dos fachadas y aparecieron los escudos dominicos de la portada del siglo XVI. La ventana que iluminaba el bautisterio la cegaron con muro y luego le pusieron un cuadro para tapar por dentro. Lo que hicimos fue ponerlo en el muro de enfrente y volver a abrir la ventana para que tuviera luz. Y apareció la ventana con toda su decoración original. Ahí está. Habían modificado las columnas de las esquinas. Yo me imagino que por algún daño de algún sismo, y las reforzaron, hicieron unas columnas cuadradas muy gruesas para evitar problemas. Entonces se hizo un estudio estructural de esto y se vio que se podía otra vez regresar a lo que había. Nos habíamos encontrado piedras de esas columnas. Entonces pues, lo que hicimos fue volverlo a hacer. Inclusive aquí en estos dibujos que tenemos aquí, en estos planos y fotografías, ahí se puede ver. Tenemos ahí lo que estaba y cómo quedó. La restauración del retablo tiene también una historia ya de 3 etapas a este momento, cuando menos muy definidas. En los años 70 es ante los deterioros que presenta ya el retablo, es intervenido, se le hace una nueva estructura de soporte. Luego, en la década de los 90, en los últimos años de los 90, hay un nuevo análisis de cómo está el retablo en todas sus partes. Me refiero al retablo aquí del conjunto, del mueble mismo, de las pinturas e incluso de las esculturas, y se replantea los alcances de la intervención. Y en esa intervención se elimina la estructura, una estructura metálica que se había adosado al retablo en los años 70, se vuelve a recuperar el sistema original de sostén, se hacen acciones que permitan al retablo volver a tener la capacidad de soportarse a sí mismo y de permanecer, pues. Y ahí en esos años 90 se inicia también una etapa de recuperación de las pinturas en términos de restauración.
el conjunto de pinturas fue un reto. Entonces, prácticamente el proyecto arranca con los trabajos que se hacen por la parte de atrás del retablo para bajar las pinturas. Fue un conjunto de personas, tanto restauradores como personal incluso de la comunidad, las que nos ayudaron a hacer todo el proceso mecánico para bajar las pinturas y trasladarlas hasta el área de restauración. Para conocer y entender el retablo, para saber qué intervenir y hasta dónde sin alterar sus 400 años de historia, se constituyó un equipo multidisciplinario de trabajo: restauradores, biólogos, químicos, radiólogos y, por supuesto, historiadores del arte. El principal problema que tenían las pinturas era en relación a la apariencia de la capa pictórica. ¿A qué me refiero? A que el panel de madera se encontraba ligeramente separado, entonces eso generaba una línea que interrumpía la continuidad de las imágenes, además de que se habían generado una serie de craqueladuras que habían formado escamas que ligeramente se estaban empezando a desprender o tenían ya una separación entre la base de preparación y la pintura, entonces había que regresar estas escamas a su lugar para no seguir perdiendo pintura. Y otra es que el barniz, las distintas capas de barnices que estaban puestos sobre las obras ya estaban muy ennegrecidos, estaban muy oxidados, tenían polvo y mugre de muchísimos siglos encima, entonces no alcanzábamos a ver a cabalidad los colores, los volúmenes, los fondos, los planos que estaban presentes en cada una de las imágenes. Obviamente estamos respetando al pintor, en este caso Andrés de Concha, el cómo él fue planteando cada una de sus composiciones y de sus colores. Entonces, en esta búsqueda lo que hacemos es ir rebajando por niveles esta capa amarilla de barniz. Entonces bajamos primero una parte y vemos qué tanto va en correspondencia a eso que queremos encontrar y que queremos buscar. Entonces, si creemos que hace falta un poco más, entonces rebajamos otro poco el barniz y entonces en función a los planos compositivos es que vamos encontrando la coherencia de la imagen. Respetamos específicamente el faltante, se puso un resane con una pasta con elementos naturales que coincidieran un poco con la preparación original y se puso del mismo color de la base de preparación que tienen las pinturas y luego se repuso el color a través de líneas en forma del sistema operativo de Rigatino para que se integren a lo lejos perfectamente las lagunas, pero cuando un experto o un estudioso o un investigador quiera acercarse a la obra pueda reconocer específicamente en dónde están las zonas que nosotros agregamos. Las decoraciones, la piel del templo, también fueron intervenidas bajo los mismos criterios científicos. Cuando comenzamos a trabajar en la restauración de estas decoraciones, las encontramos completamente cubiertas de un pigmento azul. Todo, absolutamente todo esto que vemos ahorita con color, estaba cubierto de azul. Exceptuando las esculturas, el arcángel San Miguel, el San Pablo, el arcángel San Rafael y el San Pedro, todo tenía este pigmento azul. Tomamos muestras del pigmento azul que cubría toda la decoración y las mandamos a analizar. Y lo que nos arrojaron esos estudios es que este pigmento estaba hecho a base de bario. Pero lo que nos sirve de saber esto es que el bario se pudo aislar como elemento químico a finales del siglo XIX, por ahí de 1890, una cosa así. Por lo que eso nos data cuándo se puso esta pintura azul. Seguramente fue a principios del siglo XX.
Y bueno, con ese dato nosotros podemos saber que no es una pintura histórica, no corresponde a ningún periodo colonial, sumándolo a que estaba bastante mal aplicada y bueno, estaba cubriendo toda esta belleza, ¿no? Entonces, una vez que supimos que tuvimos todos los elementos para tomar la decisión de eliminar todo el repinte azul, pues empezó un proceso súper laborioso de varios meses, muy detallista, bastante complicado, de retirar todo ese pigmento azul. Los bienes muebles de Santo Domingo de Yanguitlán también fueron restaurados a través de un trabajo laborioso y técnicas diversas, dependiendo del grado de deterioro y de su factura original. En algún momento de su historia estas esculturas fueron repintadas, entonces aquí les podemos enseñar. Esta es una pieza que está todavía en proceso, apenas hemos hecho la eliminación del repinte y pueden ver qué excelente trabajo tenemos de estofado. El estofado es esta decoración que tenemos en la que se hace la aplicación de la hoja de oro, después se aplica la pintura y se esgrafía, ¿no? En este caso hay diferentes decoraciones en el estofado, en este caso es el esgrafiado que podemos ver que es a través de líneas y sacando el oro de abajo de la pintura, ¿no? Se hace evidentemente al principio toda una serie de estudios de el uso de solventes para que el solvente que utilicemos no cause ningún deterioro en la decoración original o en la pintura original. Entonces en este caso, por ejemplo, les vamos a mostrar. Siempre se utiliza el hisopo y se va rodando con mucho cuidado para no causar abrasión en la parte de abajo. En este caso, como les comentamos, se hicieron pruebas para determinar cuál era el solvente que podíamos utilizar y que no causara un daño en la capa original y sin embargo nos pudiera remover el repinte que está afectando. Este proceso es el mismo que se utiliza para las otras piezas de bulto, como los Cristos y ángeles elegidos para ser expuestos. Este Cristo consideramos que es una de las tallas más delicadas que tenemos dentro de los bienes culturales que hemos conservado y restaurado. Estaba en condiciones muy delicadas de conservación, de hecho, si pueden ver todas estas pequeñas grietas, todo lo que se percibe a lo largo de toda la talla, eran ya craqueladuras y levantamientos de la encarnación que estaban a punto de desprenderse. Entonces llevó un proceso largo de consolidación, de conservación, en el que se bajaron lentamente todas estas elementos que estaban a punto de desprenderse. Cuando tú te acercas debes de saber cuál es la restauración, porque si no falsearíamos finalmente la imagen, ¿no? Entonces siempre dejamos notorio, a lo mejor con un poco de diferencia en la tonalidad para que pues, se pueda ver cuáles son las partes restauradas. En este caso se utilizó mucho puntillismo debido a la cantidad de levantamientos y de craqueladuras que tenía este Cristo. Estamos hablando de un patrimonio enorme de diferentes temporalidades y enorme en la calidad, ¿no? Tenemos pintura tabular, esculturas, pintura de caballete, objetos religiosos y todos son de una manufactura y de una calidad artística impresionante, ¿no? En algunos casos en un estado de deterioro avanzado, pero las piezas más deterioradas ya las hemos trabajado y algunas están ya terminadas con la intención de no perderlas. Parte del proceso de conservación para nosotros es también conservar el patrimonio inmaterial, que son las tradiciones y que es todo lo que nos representa en nuestra identidad. La importancia del patrimonio que tenemos aquí en Yanguitlán es porque digamos que son unas piezas vivas, son piezas que son actualmente veneradas y utilizadas por la comunidad.
Entonces, lo que sí hemos trabajado muy de cerca es cómo hacer la procesión sin causarles daño, ¿no? Y también representa un estilo artístico extraordinario y que también nos enseña o nos representa lo que fue la vida de los indígenas con la catequización de los españoles. Existen muchos tesoros en Yanguitlán. Sus fiestas, la devoción y fe de sus habitantes, las costumbres de su gente. Su templo y exconvento son el centro de esas tradiciones. Insisto en que es muy importante el mantener el vínculo de la comunidad con su espacio patrimonial. Aquí la gente ya estaba muy acostumbrada a los trabajos de restauración, ya había inclusive gente de la comunidad trabajando con nosotros en la restauración, entonces digamos que el voto de confianza de la comunidad ya lo teníamos. La comunidad ha estado de acuerdo. Yo he tenido reuniones con la comunidad de aquí del pueblo y se les ha explicado el proyecto. Finalmente los usuarios y de alguna manera los custodios y protectores del bien cultural son ellos mismos. Los habitantes de la región, orgullosos de su pasado, se involucraron en la recuperación del templo y exconvento. Pues no solamente hay que ver por la conservación, que es nuestra obligación, sino asociarnos con otros proyectos que nos conecten con la realidad económica, que algo que detone más la visita cultural de nacionales y extranjeros. Esto que se llama turismo cultural, que es vincular la cultura sin hacerle daño. Muy importante también es no solo esta dinámica armoniosa de apropiación cultural y de conocimiento de su espacio cultural y de sus bienes, sino que aparte la misma comunidad ha estado integrada con nosotros desde el 97 como técnicos de apoyo en los procesos de conservación. Bueno, yo me pregunto cómo le hicieron para hacer cosas tan bonitas, ¿no? Y pues ahora que he tenido la oportunidad de trabajar en esto, de ir aprendiendo cada día un poquito más, pues tengo un sentimiento de mucho cariño y de respetar y de que yo quisiera concientizar a las demás personas a que hagan lo mismo. El patrimonio cultural es uno de los elementos que configura la memoria colectiva, que da cohesión e identidad a una sociedad. Su protección, conservación, cuidado y difusión son parte fundamental de toda política cultural. La preservación y aprecio del patrimonio cultural permite a los pueblos defender su soberanía e independencia y, por lo consiguiente, afirmar y promover su identidad cultural.